Qué bueno estar de nuevo juntos en este maravilloso mundo de la ciencia. Hoy compartiremos este encuentro sus profesores William, Sautier y yo. Nos corresponde hoy la última clase de consolidación de este semestre y por supuesto realizaremos un recorrido por aquellas unidades que hemos visto en la unidad. Pero como no podemos abarcarlo todo, hemos escogido algunos aspectos fundamentales para poder consolidar, por lo que ya les propongo observar y copiar el título de nuestra lección. Lección número 3, consolidación del semestre. En la parte correspondiente a la biología, trabajamos con la unidad número 4 relacionada con los niveles de organización de la materia, comenzando a trabajar a partir del nivel de organismo hasta el nivel de biosfera. Relacionado con estos primeros niveles de organización, les propongo ya comenzar con nuestro primer ejercicio. Ejercicio número 1. Escribe los planteamientos siguientes y complétalos en cada caso con el tejido correspondiente. O sea, que vamos a comenzar con el nivel de organismo trabajando con los tejidos animales. Copien el ejercicio para después continuar. El tejido, y tienen un espacio en blanco para completar, se encuentra cubriendo el vegetal en su superficie. La presencia de abundantes cloroplastos es característico del tejido D y el tejido D posibilita el transporte de sustancias. Ustedes van a completar los espacios en blanco de acuerdo al tejido que corresponda según la característica que se presenta.
ejercicio es muy sencillo. Seguramente que ya tuvieron tiempo de responderlo. Vamos entonces a comprobar las respuestas. El tejido protector se encuentra cubriendo el vegetal en su superficie. La presencia de abundantes cloroplastos es característico del tejido de nutrición. Recuerden que este está relacionado con la función de fotosíntesis. El tejido de conducción posibilita el transporte de las sustancias. En este ejercicio hicimos referencia a los tejidos vegetales, pero recuerden que también analizamos los tejidos fundamentales en los animales. Y como también analizamos otros niveles de organización de la materia, como población, comunidad y biosfera, les propongo el segundo ejercicio. Ejercicio número 2. Determina si los siguientes planteamientos son verdaderos o falsos. Sustituye la palabra subrayada por otra que lo transforme en verdadero. La adaptación no tiene lugar solamente a nivel de organismo, sino que también ocurre a nivel de población. El potencial biótico es la tendencia a disminuir en número bajo condiciones ideales. La estabilidad de las comunidades es relativa, ya que ocurren cambios originados por las variaciones de la influencia de los factores abióticos y bióticos. Van a seleccionar cuáles son verdaderos, cuál es falso y sustituir el falso por la palabra que lo convierta en verdadero.
Vamos ya a comprobar las respuestas. El primer planteamiento es verdadero. El segundo planteamiento es falso. Y el tercer planteamiento es verdadero. Vamos entonces a convertir en verdadero el planteamiento falso. El potencial biótico es la tendencia a aumentar en número bajo condiciones ideales. Recuerden que es precisamente cuando aumenta la población de organismos, cuando la población es ideal, o sea, cuando están todas las condiciones que necesitan las poblaciones. Recuerden que durante el semestre realizamos en nuestra unidad 2 lecciones de consolidación, por lo tanto ustedes pueden profundizar en otros aspectos que no vimos en esta consolidación. Ahora les propongo dejarlos con el profesor Sautier, el cual impartió la parte correspondiente a la química, que va a trabajar con ustedes también aspectos fundamentales de las unidades de esa parte de la asignatura. Buenos días, profesora. Buenos días, profesor. Muchas gracias. Un saludo para todos. Ahora vamos a continuar con un ejercicio de química, pero lo vamos a hacer también de forma experimental. Es decir, veremos el experimento y después haremos entonces las preguntas sobre el mismo. El experimento nuestro va a tratar de 4 reacciones químicas. Es necesario que ustedes vayan anotando cuáles son las sustancias reaccionantes con las que yo voy a trabajar para que después podamos responder las preguntas que les propondremos. Nuestra primera reacción, ya conocida por ustedes, es con el metal magnesio. Magnesio es la sustancia reaccionante primera que les voy a mostrar. Y este magnesio lo voy a sujetar con una pinza, con la pinza de tubo de ensayo, voy a sujetar el pedazo de metal magnesio. La otra sustancia reaccionante nuestra va a ser el dioxígeno atmosférico. Está, por supuesto, en el aire. Y para que esta reacción comience, yo le voy a dar calor. Es decir, voy a encender la tira de magnesio. Veamos. Calor, la llama. Y miren la reacción. Magnesio con dioxígeno, produciendo una sustancia que ustedes deben tener en cuenta cuál es. Esta es nuestra primera reacción. La segunda reacción nuestra trata de un ácido, el ácido clorhídrico, que voy a hacer reaccionar con el metal aluminio. El metal aluminio lo coloco en el recipiente y a continuación le añado el ácido clorhídrico. Ahí va. Retiramos el frasco con ácido clorhídrico y esta reacción, recuerden que la vimos ya anteriormente y es una reacción lenta, pero creo que ya en estos momentos ustedes pueden ver una de las evidencias de que ocurre la reacción química, que es el desprendimiento de un gas. En el anterior vimos desprendimiento de luz y calor. Es decir, aquí tienen la reacción a que le hago referencia, aluminio con ácido clorhídrico, son las sustancias reaccionantes. Colocamos entonces el tubo de ensayo en su lugar y les propongo la tercera reacción.
La tercera reacción va a ser entre el sulfato de cobre 2 en disolución, esta sustancia que de color azul, o sea, esta disolución de color azul que tengo en el Erlenmeyer, que voy a colocar en un tubo de ensayos. Coloco el sulfato de cobre 2 en el tubo de ensayos y dispongo de la tira de magnesio. Observen el aspecto del metal. Brillo metálico. Este metal ya nosotros hablamos una vez de él y les decíamos que cuando se guarda mucho tiempo se comienza a oxidar, le ocurre el proceso de corrosión, estamos abordando otro de los aspectos que estudiamos, pero lo logramos limpiar y entonces queda casi totalmente limpio. Colocamos la tira de magnesio dentro del sulfato de cobre 2 y miren ustedes, y les voy a hacer referencia a algo también. Aquí hay una reacción, aquí se están produciendo dos reacciones. Si ustedes observan ya, la tira de magnesio ya no está brillante, ya está con un color oscuro. Y por otra parte, hay un desprendimiento gaseoso debido a que la disolución de sulfato de cobre 2 es ácida. Yo les puedo proponer que ustedes hagan o después, porque no va a ser en este ejercicio, que se propongan también discutir cuál es la ecuación química de la reacción entre el magnesio y un ácido, en este caso sería el ácido sulfúrico. Pero nos interesa llamar la atención en este caso solamente a la reacción en que el magnesio se cubre de una capa o de un color rojizo, que por supuesto ya saben a qué metal, recuerda a qué metal me refiero. Es decir, aquí nos interesa la reacción entre sulfato de cobre y el magnesio que da como resultado, uno de los productos es una sustancia de color rojizo. Y terminamos así nuestro tercer experimento. Y por último, un recipiente que tiene agua, en este caso un vaso de precipitado, al cual le voy a añadir una gota del indicador bromotimol azul, con una basta. Agitamos el recipiente y ahí está el bromotimol, con eso nos basta, eso es lo que queremos. Voy a interrumpir el experimento para una observación. Miren el tubo de ensayo donde hicimos reaccionar el ácido clorhídrico con el aluminio. Fíjense la velocidad de la reacción, cómo progresa esa reacción a medida que el ácido quita la capa de aluminio que protege a de óxido de aluminio que protege a este metal. Esto también lo habíamos visto, es una buena oportunidad para hacer referencia a ello. Entonces, en esta cápsula de Petri, yo voy a colocar un pedazo de un conocido nuestro, el sodio. Voy a tratar de pescar un pedazo pequeño, ustedes saben por qué. Aquí está. Y aquí, en la cucharilla, tengo el pedazo de sodio. Vamos a ponerlo aquí para quitarle un poco el petróleo que ustedes saben que debe estar recubriendo a este metal para evitar su reacción. Recuerden que tenemos un frasco, un vaso precipitado con agua y bromotimol azul y vamos a colocar el pedazo de sodio. Voy incluso a cambiar esto para acá para que lo puedan ver mejor. Pongo los números de la parte mía y vamos a añadir el pedazo de sodio. Vamos a observar. Recuerden que la paciencia es fundamental para quien le guste o quien estudie la química. Ahí va. Observen la reacción. ¿Observaron? Bien. Agitemos el recipiente. Todavía queda sodio. Y todavía sigue reaccionando. Es decir, nuestros reaccionantes ahora son sodio y agua. Añadimos unas gotas del indicador y todavía no ha terminado la reacción. Ahí sigue. Miren, todavía queda un pedacito de sodio
reaccionando, se va a terminar la reacción. Si yo les pregunto ahora, ustedes habrán preguntado, bueno, ¿y por qué la reacción esta no comenzó en cuanto se añadió el sodio al agua? Recuerden que el sodio se recubre, aunque esté colocado en petróleo. Él se recubre de una capa de óxidos, peróxidos y otras sustancias que lo hacen impuro. Y cuando lo cortamos, eso también lo hicimos ya en una clase, es que el metal queda al descubierto. Aquí primero tenía que quedar al descubierto el metal para que la reacción comenzara. Este recipiente, el vaso de precipitado, tiene una tonalidad azul, pero muy clarito, muy claro. No obstante, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a añadir más bromotimol. Lo que teníamos ahí era sencillamente agua. Vamos a añadir otra gota de bromotimol. 1 y 2. Y el indicador toma el color azul característico de un medio básico. También en la clase en que hablamos del pH, estuvimos haciendo referencia al indicador bromotimol azul. Ahí tienen entonces ya el resultado, un medio básico. Ya tenemos entonces las 4 reacciones químicas y sobre ellas le vamos a proponer el siguiente ejercicio. Escribe la ecuación química ajustada, es decir, con sus coeficientes, de cada una de las reacciones observadas. Me refiero, recuerden, la del magnesio con el ácido, no. Las 4 que vimos y que yo le insistí bastante en qué es lo que queríamos hacer. Y aquí van las ecuaciones. La primera, magnesio más dioxígeno produciendo el óxido de magnesio. La segunda, ácido clorhídrico más aluminio, que produce cloruro de aluminio y dihidrógeno. La tercera, sulfato de cobre 2 con magnesio, que produce el sulfato de magnesio y el cobre. Este es el color negro que apareció sobre la tira de magnesio. Y por último, sodio con agua, que da hidróxido de sodio más dihidrógeno. El indicador bromotimol azul nos da una pista de que hay un hidróxido formado durante esta reacción. No obstante, decía el ejercicio, escribe las ecuaciones ajustadas. Y las ecuaciones hay algunas que no están ajustadas. Vamos a ver qué coeficiente ustedes propusieron para cada una de estas ecuaciones. Un 2, coeficiente 2 delante de magnesio, y un 2 delante del óxido de magnesio, y la ecuación queda de esta forma ajustada. En la segunda, el coeficiente 6 en el ácido clorhídrico, el 2 en el aluminio, el 2 en el cloruro de aluminio y el 3 en el dihidrógeno. En la tercera ecuación nada, porque no hay que poner ningún coeficiente porque ya está ajustada. Y en la cuarta, 2 delante del sodio, 2 delante del agua, 2 delante del hidróxido de sodio y el 1, que no se coloca, en el dihidrógeno. Esta es la respuesta a nuestro ejercicio, nuestra primera parte del ejercicio, y espero que hayan coincidido con nosotros.
Ahora fíjense en este ejercicio. De esas ecuaciones que ustedes han escrito, ustedes van mirando los símbolos químicos de todos los elementos que están presentes en cada sustancia. Por ejemplo, en el sulfato de cobre 2 están presentes el cobre, el azufre, el oxígeno. Y así lo ven de todas las sustancias. ¿Qué hacen con ellos? Pues sencillamente clasifican cada uno de ellos, de estos elementos, en metálico o no metálico. Veamos la respuesta. Ahí tienen, fíjense, si pasamos revista por cada una de las sustancias, tenemos esos elementos que se repite, por supuesto, no lo vuelvo a poner. El Mg, O, HCl, Al, Cu, S, Na. El nombre de ellos y cómo lo clasificamos. Vamos a ver cuál es la respuesta. Esta es muy sencilla, por eso no les di tanto tiempo. Miren, magnesio, oxígeno, hidrógeno, cloro, aluminio, cobre, azufre y sodio. Es una buena oportunidad también para repasar en la tabla periódica la ubicación de ellos. Ahora, ¿cómo clasificamos estos elementos? Metal, no metal, no metal, no metal, 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 no metal y metal. Y esta es nuestra respuesta, que seguramente es también la de ustedes. Una vez concluido el ejercicio, que como les planteaba la profesora Mari, no es posible abarcarlo todo, los voy a dejar en compañía del profesor William para proponerles algo sobre física. Bienvenido, profesor William. Gracias, profesor. Bueno, muchachos, para ustedes tengo algunos conocimientos relacionados con la física. Para ello, vamos a estar hablando de un problema en específico relacionado con el campo electrostático. Veamos de qué se trata. El ejercicio plantea: el esquema representa una fuente radioactiva emisora de partículas alfa, beta y gamma, que salen equidistantes a las placas paralelas de un condensador plano. Determine
lo primero que tienen que determinar es el signo de la carga de cada partícula, atendiendo a la desviación de cada una. Por supuesto, para ampliar este conocimiento tienen que explicar su respuesta. Como segundo inciso, ¿cuál es el valor del vector intensidad del campo eléctrico entre las placas del condensador? Si la tensión de la fuente es de 6 volts y la distancia entre las placas es de 3 por 10 a la menos 2 metros. A continuación vamos a representar el esquema del que se trata en el ejercicio. Como pueden ver, tenemos dos placas paralelas, cada una de ellas conectada a un electrodo de la fuente. Es decir, hay una placa que tendrá una carga positiva y una carga negativa, y de la fuente radioactiva salen partículas que desvían su trayectoria en mayor medida unas en relación con otras. Hay una partícula que no se desvía en absoluto. Ustedes tienen que determinar, según lo que plantea el ejercicio, la carga de las partículas y segundo, cuál es la intensidad del campo electrostático entre las placas de nuestro sistema. Vamos a pasar a la respuesta de nuestra pregunta. Tenemos dos placas. No voy a representar todo el esquema, ustedes debieron de haberlo copiado en su libreta. Yo solamente voy a representar las placas y la polaridad de estas. Tenemos también una fuente de partículas, una fuente radioactiva, y estas, en dependencia de la carga de cada una de ellas, va a experimentar cierta desviación en la región del campo electrostático que se crea entre las dos placas. Tenemos entonces que determinar, según plantea nuestro ejercicio, cuál es la polaridad de cada una de estas partículas o cuál es el signo de la carga de estas partículas. Pues sencillamente, si la partícula, digamos, la que está representada con el color verde, se acerca a la placa negativa, entonces esta partícula tiene una carga positiva. La partícula que no experimenta ninguna desviación tendrá una carga neutra, una carga cero. Por tanto, no va ni hacia la placa positiva ni a la placa negativa. Y por último, la partícula que tiene una carga negativa, por supuesto, tenderá a acercarse a la placa positiva. Esto es
una muestra de qué ocurre con las partículas radioactivas. En este caso estamos hablando de partículas alfa, partículas gamma y partículas beta, núcleos de helio, fotones y en este caso electrones que parten de una fuente radioactiva. Esta es la primera respuesta de nuestro ejercicio. Como segunda respuesta vamos a ver cuál es el valor del vector intensidad del campo electrostático. Esta es nuestra incógnita. Tenemos de datos la tensión entre las placas, que es de 6 volts, y también nos brindan la distancia entre estas dos placas. En este caso es de 2 por 10 a la menos 2 metros. Para solucionar nuestro problema debemos buscar una ecuación que permita calcular el vector intensidad del campo electrostático atendiendo a los dos valores dados de nuestro problema. Esta ecuación es la ya conocida, vamos a ponerlo todos, que plantea que la intensidad del campo electrostático entre dos placas de un condensador es numéricamente igual a la división entre la tensión de las placas y la distancia entre estas. Sustituyendo estos valores, nos queda entonces 6 volts entre 2 por 10 a la menos 2 metros, lo cual nos da un valor de 3 por 10 a la 2 volt por metros. Esta es la respuesta de nuestro segundo inciso. Quiero aprovechar el ejercicio para plantearles que este fenómeno de la radioactividad fue descubierto por Henry Becquerel en el año 1896 y dio inicio a toda la investigación relacionadas con el átomo. Investigación continuada por otros muchos hombres de ciencias y que ha dado como resultado todo el conocimiento de la estructura atómica actual. Pues bien, hasta aquí nuestra lección de hoy y también el semestre. Esperamos que en nombre de todos los profesores de Sautier y de Mari, que haya sido de su disfrute y que aprovechen todos estos conocimientos en el desarrollo de su sociedad. Hasta entonces.